tenemos tres pares craneales que nos permiten realizar todos los movimientos de nuestros ojos, todos los movimientos de nuestros ojos. El tercero, el cuarto y el sexto par craneal. Esos son los tres pares craneales. Un ratito. Ya, a ver, vamos a dibujar. Nosotros, si dibujamos a nuestros ojos, uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. No importa, lo he hecho un ojo más grande que el otro, pero no importa. Un ojo y el otro ojo. Todos nuestros movimientos que realizamos para mover nuestros ojos lo conseguimos a través de los siguientes músculos. El recto superior, por ejemplo, lleva el globo ocular hacia arriba y afuera. Este es el recto superior de un ojo y este es el recto superior del otro ojo. Entonces, gracias al recto superior llevamos el globo ocular hacia arriba y afuera, hacia arriba y afuera. Gracias al recto inferior, llevamos el globo ocular hacia abajo y afuera. Recto inferior. Llevamos el globo ocular hacia arriba y adentro gracias al oblicuo menor. Oblicuo menor de un lado, oblicuo menor del otro lado. Llevamos el globo ocular hacia abajo y adentro gracias al oblicuo mayor o llamado también superior. Oblicuo mayor o llamado también oblicuo superior. El oblicuo menor se llama también oblicuo inferior. ¿Se está entendiendo hasta acá? Sí, doctor. Llevamos el globo ocular hacia la parte interna o medial, gracias al recto interno o más conocido como recto medial. Recto interno o recto medial. Y finalmente llevamos el globo ocular hacia afuera, gracias al recto externo o más conocido como recto lateral. Recto externo o recto lateral. Bien, jóvenes. Todos estos músculos son inervados por el tercer par craneal, el motor ocular común, por eso se llama común, porque es un nervio que inerva común a la mayoría de los músculos extraoculares. ¿Excepto cuáles? Excepto el recto lateral, que es inervado por el sexto par craneal. Perdón. El recto lateral o recto externo es inervado por el sexto par craneal.
El oblicuo mayor, que es inervado por el cuarto par craneal. El cuarto par craneal. Entonces, el oblicuo mayor dado por el cuarto par craneal. Entonces, jóvenes, el restante de los músculos que van quedando, el restante, van a ser inervados por el motor ocular común, llamado también tercer par craneal. Este par craneal es el que vamos a ver a lo largo de esta clase. Entonces, podemos decir que el tercer par craneal es un nervio motor que inerva al recto superior, al recto inferior, ¿ya?, al oblicuo menor, al recto medial o interno. Recto medial o interno. Y también inerva a un músculo que lo vamos a colocar acá, que se llama el elevador del párpado superior. Entonces, son esos 5 músculos que son inervados, músculos extraoculares que son inervados por el tercer par craneal o motor ocular común. Son músculos extraoculares. Repito, recto superior, recto inferior, oblicuo menor, recto interno o medial también llamado, y el elevador del párpado superior. Elevador del párpado superior. Vamos a ver más adelante que el tercer par craneal también posee no solamente fibras motoras para estos músculos, sino que también posee fibras parasimpáticas para los músculos lisos involuntarios, para los músculos lisos involuntarios. Uno de ellos, el músculo constrictor de la pupila. No se olviden que el parasimpático del tercer par craneal, el parasimpático, ¿qué produce en la pupila? Miosis. ¿Por qué? Porque el parasimpático del tercer par craneal inerva al músculo constrictor de la pupila. Bien, he querido hacer este preámbulo. Vamos a ver si se puede guardar esto. Ya. Ya. ¿Jóvenes? Sí, doctor. Bueno. Vamos a hablar acerca de la anatomía del tercer par craneal. El tercer par craneal, el tercer par craneal, jóvenes, si nosotros hacemos un corte transversal, vean por favor la cámara, si el tercer par craneal es el bolígrafo, y hacemos un corte axial o transversal, lo vamos a ver así, otra vez. Si el tercer par craneal es este bolígrafo, si decimos vamos a hacer un corte axial o transversal, quiere decir que lo vamos a ver así. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, el tercer par craneal, jóvenes, el tercer par craneal, en su mayoría, tiene estas fibras que vamos a pintarlas de color negrito, que son fibras motoras. Tiene muchas fibras motoras. ¿Ya? Pero también en su periferia,
tiene estas fibras de color azulita que estoy pintando. Estas fibras son fibras parasimpáticas. Y estas, ¿qué son? Estas fibras negritas son fibras motoras. Entonces, el tercer par craneal es un nervio motor y parasimpático. Motor y parasimpático. Vamos a ir describiendo, en primer lugar, las fibras motoras. ¿Dónde nacen las fibras motoras? Las fibras motoras nacen se puede entender, esto es el tronco cerebral. Esta parte superior es el mesencéfalo, esta parte media es la protuberancia y esta parte inferior es el bulbo raquídeo. Aquí atrás está el cerebelo y aquí está el cuarto ventrículo. Bueno, nace en la parte superior del tronco cerebral. Acá. Más o menos acá. Este es el núcleo motor del tercer par craneal que está ubicado en el interior del mesencéfalo. Vean, por favor, a la altura del colículo superior. A la altura, este es el colículo superior. Este es el tubérculo cuadrigémino anterior o llamado también colículo superior. ¿Ya? Aquí está entonces el núcleo motor del tercer par craneal. Desde acá sus fibras se dirigen hacia adelante y van a salir por la cara interna del pedúnculo cerebral. Ahorita van a entender eso. Salen por la cara interna del pedúnculo cerebral entre dos arterias. Una es esta arteria, es la arteria cerebral posterior. Es la arteria cerebral posterior. Y la arteria que está por debajo se llama la arteria cerebelosa superior. Entonces decimos que el tercer par craneal sale del tronco cerebral, sale por la parte anterior del mesencéfalo, específicamente por la cara interna del pedúnculo cerebral. Entre dos arterias, entre la arteria cerebral posterior por arriba y la arteria cerebelosa superior por abajo. Luego se dirige hacia adelante y va a ingresar a una estructura conocida con el nombre de seno cavernoso. El seno cavernoso. Luego se dirige hacia adelante y va a ingresar a la órbita a través de esta hendidura llamada la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal, o llamada también cisura orbitaria superior. Más adelante vamos a ver, jóvenes, que por el seno cavernoso y por la hendidura esfenoidal también pasan el cuarto par, el sexto par y la primera y segunda rama del quinto par craneal. Vamos a ver, estas estructuras son comunes, el seno cavernoso y la hendidura esfenoidal son lugares de paso del tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal, como vamos a ver más adelante. Una vez que ha ingresado el tercer par craneal a través de la hendidura esfenoidal, dentro de la órbita se divide en dos ramos, un ramo superior y un ramo inferior. Del ramo superior nacen dos ramas. Uno para el elevador del párpado superior
y otro para el recto superior. Entonces, uno, aquí anotemos, para el elevador del párpado superior y otro para el recto superior. Del ramo inferior nacen 3 ramitas para 3 músculos. 1, 2 y 3. Estos 3 músculos, ¿cuáles son? El recto interno o recto medial que hemos hablado. ¿Cuál es el otro? Ayúdenme, jóvenes, ¿cuáles son los otros músculos? Recto inferior, doctor. Oblicuo mayor, oblicuo menor. Oblicuo menor. Oblicuo menor y recto. Y recto inferior. Oblicuo menor y recto inferior. No se olviden que el oblicuo menor también se llama oblicuo menor o inferior. Y el oblicuo mayor se llama también oblicuo mayor o también oblicuo superior. Entonces, estos son los 5 músculos que inervan los ramos motores del tercer par craneal. Elevador del párpado superior, recto interno o medial, recto inferior y el oblicuo menor. Bien, estos son los ramos motores. Este es el trayecto en resumen. Pero, vean acá, les decía que el tercer par craneal no solamente tiene fibras motoras, sino también tiene fibras jóvenes, escúchenme, si hoy día no aprenden el tercer par craneal, nunca más van a aprender, nunca más lo van a aprender. Así que les estoy explicando paso por paso. Bien, pero el tercer par craneal también tiene fibras parasimpáticas representadas acá con el color azul. Y estas fibras parasimpáticas, ¿dónde nacen? Nacen también en el encéfalo, un poquito por encima del núcleo motor. Este núcleo, visceromotor o núcleo parasimpático, recibe el nombre de núcleo de Ebinger-Westphal. ¿Recuerdan ese núcleo o no? ¿Recuerdan o no? ¿O quieren que les escriba? Nos lo escribe, doctor. Por favor, doctor. Pero si ya les en una clase les he dicho. Edinger o Edinger. Westphal. El núcleo de Edinger-Westphal. Acá nacen los axones parasimpáticos del tercer par craneal, que desde luego tienen que seguir pues el mismo trayecto, pues, porque es el mismo nervio. Siguen hacia adelante, salen por la cara interna del pedúnculo cerebral, se sitúan entre las arterias cerebral posterior y cerebrosa superior, y el mismo trayecto, porque es el mismo nervio, seno cavernoso, hendidura esfenoidal, y dentro de la órbita, jóvenes, van a hacer sinapsis en una estructura redonda. Acá vamos a dibujar. Esta estructura redonda, jóvenes, recibe el nombre de ganglio ciliar. Ahora sí es conocido, ¿no es cierto? El ganglio ciliar. Y del ganglio ciliar van a nacer los nervios ciliares cortos. Nervio ciliar corto. Los nervios ciliares cortos. Y los nervios ciliares cortos, ¿qué van a inervar? La pupila. 2 estructuras van a inervar. Van a inervar el músculo ciliar,
que interviene en la acomodación del ojo, el músculo ciliar. Músculo ciliar por una parte, pero principalmente, como decía una de sus compañeras, va a inervar al músculo constrictor de la pupila. Músculo constrictor de la pupila. El músculo constrictor de la pupila. ¿Produciendo qué cosa? Miosis, doctor. No, sí. Miosis. Miosis. ¿Se entendió? Sí, doctor. Bien sencillito el tercer par craneal. Bien, el tercer par craneal puede lesionarse, jóvenes. Se puede lesionar. ¿En qué circunstancias se puede lesionar? Permítanme que haga un poco de espacio. Y ahora sí. Se puede lesionar. ¿Dónde? Ahora vamos a hablar de lesiones del tercer par craneal y su localización. ¿Dónde se puede lesionar el tercer par craneal? Se puede lesionar en el mesencéfalo, acá. Acá. Se puede lesionar ahí, en el mesencéfalo. Por ejemplo, por accidentes cerebrovasculares, por tumores del mesencéfalo. ¿Qué pasa cuando se... Ay, no está mal. Cuando hay un daño a nivel... Miren, por favor, miren. Voy a borrar después. Miren, cuando se daña en todo este lugar. ¿Qué pasa? Diría así. Un ratito. Aquí y acá, ¿no? En la lesión, o si quieren de otra manera. Ya, si hay un daño acá. ¿Qué ocurre? Voy a borrar ahora, bueno, lo voy a dejar de momento. ¿Qué ocurre cuando hay un daño a nivel del mesencéfalo? No se olviden, jóvenes, que por acá, por la parte anterior del tronco cerebral, hay una estructura, por favor, atentos. Hay una estructura que está bajando y que viene de la circunvolución frontal ascendente y que se ubica, miren, por la cara anterior del mesencéfalo, luego cara anterior de la protuberancia, luego cara anterior del bulbo borraquídeo y en la parte inferior del bulbo borraquídeo se decruza. Esa estructura roja que la he dibujado, no tan rectita como hubiera querido, ¿a qué representa? Vía piramidal, doctor. Vía piramidal. La vía piramidal. A la vía piramidal. ¿Ya? Ahora, volvamos. Si hay un daño en el mesencéfalo, ya sea por tumores del mesencéfalo, por accidentes cerebrovasculares del mesencéfalo, que es lo más frecuente, ¿qué puede ocurrir? Vean, esto es un corte lateral o vertical, si quieren. Vamos a hacer un corte axial, así, un corte axial del mesencéfalo, un corte axial o transversal. ¿Cómo vamos a ver al mesencéfalo? Aquí hagamos.
ajustar esto. Ya, más o menos. Vamos a dibujar el núcleo motor y también al mismo tiempo el núcleo parasimpático del tercer par craneal, porque está comprometido ambos núcleos. Aquí vamos a dibujar el núcleo motor. Aquí está el núcleo motor. ¿Ya? Yo les decía hace rato, los axones desde acá se dirigen hacia adelante y van a salir por la cara interna del pedúnculo cerebral. Esta parte es el pedúnculo cerebral. La parte anterior del mesencéfalo constituye el pedúnculo cerebral. Bien, y acá voy a dibujar unos puntitos rojos. ¿A qué se representan esos puntitos rojos? Vía piramidal. Las fibras Aquí, de la vía piramidal, doctor. a las fibras motoras de la vía piramidal. Muy bien, muy bien. En ocasiones, jóvenes, puede existir daño del mesencéfalo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta o voy a sospechar que el daño está en el mesencéfalo? Porque el daño que se va a presentar está ejemplificado por este cuadradito. Cuando se daña la parte anterior del mesencéfalo, ¿qué es lo que va a existir? Cuando hay daño del mesencéfalo en su parte anterior, ¿qué va a existir clínicamente, jóvenes? Vayamos por lo rojito, que es lo más importante. ¿Qué va a tener el paciente clínicamente? Hemiparesia contralateral, doctor. Hemiplegia contralateral. Una hemiplegia, Contralateral. una hemiplegia o una hemiparesia contralateral. Porque saben que la vía piramidal se cruza ¿dónde? Aquí abajo, en el bulbo raquídeo. ¿Ya? Bien. Una hemiparesia o una hemiplegia contralateral. Pero también se están dañando las fibras motoras y fibras parasimpáticas del tercer par craneal. Vean el dibujo, se está dañando todo. Por lo tanto, ¿qué va a existir? Un daño del tercer par craneal ipsilateral. Ipsilateral. Y todo esto, jóvenes, se conoce con un nombre. Síndrome de Weber, doctor. Síndrome de Weber. Síndrome de Weber. Síndrome de Weber. ¿Estamos? Es el síndrome de Weber. Perfecto. Sigamos. Puede existir otra posibilidad. Que jóvenes, aquí abajo, vamos a dibujar, no tengo espacio. Aquí abajo voy a dibujar. No importa, más o menos. Vamos a ver también. Aquí vamos a dibujar el núcleo motor, sus fibras motoras. No se olviden que también engloban a las fibras, no se olviden que el tercer par craneal tiene fibras parasimpáticas. Bueno. Y miren, vamos a dibujar de rojo. Aquí adelante vamos a dibujar las fibras motoras de la vía piramidal. Jóvenes, aquí también un poquitito
más hacia arriba, existe, del mesencéfalo estoy hablando, esta estructura circular que acabo de dibujarla. Esta estructura circular recibe el nombre de núcleo rojo. Ese es el núcleo rojo, ¿ya? Este es el núcleo del tercer par craneal. Esas tres, en ocasiones, jóvenes, vean, la lesión puede ser más alta, miren, y puede, vean por favor, y puede tomar también el núcleo rojo. No sé si se está viendo, ¿se puede ver o no? Doctor, Entonces, ¿qué va a tener el paciente si además engloba el núcleo rojo? Vayamos por lo más importante. El paciente va a tener una hemiparesia, ¿cómo? Ayúdenme. Contralateral. Hemiparesia o hemiplegia contralateral, doctor. ¿Ya? Un tercer par craneal Ipsilateral. 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 Y va a tener por daño del núcleo rojo temblor. Temblor ipsilateral. Esta tríada se conoce con el nombre de un síndrome alterno llamado el síndrome de Benedict. Ese es el síndrome de Benedict. Entonces podemos resumir diciendo, cuando hay un daño del tronco cerebral, ¿cuándo sospechar que la lesión está en el tronco cerebral? Cuando tenemos un síndrome alterno, ya sea un Weber o ya sea un Benedict. Bueno, pero el tercer par craneal no solamente se puede lesionar ahí, se puede lesionar también en su trayecto, no en su origen, sino en su trayecto. Y se puede lesionar en su trayecto, miren, por compresión de estas estructuras, ¿qué se llaman estas estructuras que les he dibujado? La arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior. Y a veces en estas arterias se pueden formar, ¿qué creen ustedes que son estas dilataciones? Aneurismas cerebrales. Ya sea hacia atrás, aneurismas de la arteria cerebral posterior o de la cerebelosa superior, o adelante, un aneurisma que es el más frecuente. Esta es la arteria comunicante posterior. Entonces podemos decir que la formación también de aneurismas ya sea de la cerebral posterior, cerebelosa superior o lo que es más frecuente de la comunicante posterior, pueden comprimir el tercer par craneal, el tercer par craneal, que englobe tanto a las fibras motoras como a las fibras parasimpáticas. Cuando hay compresión, comprime tanto las fibras parasimpáticas como también las fibras motoras. Bueno, ¿dónde también se puede lesionar el tercer par craneal? ¿Qué es esto? Este cuadrado. El seno cavernoso. Patología del seno cavernoso. Fístulas carótido-cavernosas. O
tromboflebitis del seno cavernoso, fístulas carótido-cavernosas o tromboflebitis del seno cavernoso también pueden lesionar el tercer par cráneo. Por el seno cavernoso, adelantándome, jóvenes, un poquitito, en su interior están el tercero, cuarto, quinto y sexto par cráneo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una lesión, una fístula carótido-cavernosa o una tromboflebitis, se tienen que comprometer también todos estos pares craneales. Pero además, en el seno cavernoso, además está pasando en su interior la arteria carótida interna. Carótida interna. Vamos más adelante. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Este ojal. La cintura esfenoidal. La hendidura esfenoidal. Hendidura esfenoidal o cisura orbitaria superior. Muy frecuentemente vemos fracturas de la hendidura esfenoidal en los traumatismos encefalocraneanos. Muy frecuente. Entonces, las fracturas de la hendidura esfenoidal también pueden lesionar el tercer par craneal. ¿De qué manera yo me puedo dar cuenta que la lesión probablemente esté en la hendidura esfenoidal o cisura orbitaria superior? Porque además del tercer par craneal, ¿qué les decía? Por la hendidura esfenoidal, ¿qué pasa? Además va a existir compromiso del tercer par craneal, cuarto par craneal, la primera rama del quinto par craneal, es decir, la rama oftálmica, y el sexto par craneal. Sexto par craneal. Entonces, cuando yo veo compromiso de todos estos pares craneales, que por cierto son casi los mismos que están en el seno cavernoso, ¿ya? En el seno cavernoso están los mismos. En el seno cavernoso, pero que además del tercero, cuarto, quinto uno, es decir, primera rama del trigemio, y el sexto par craneal, los mismos que hay en la hendidura esfenoidal. Además, en el seno cavernoso, ¿qué otras estructuras se encuentran? La segunda rama del quinto par craneal, y lo que les decía, la carótida interna, Resume que cuando hay una lesión, ya sea en la hendidura esfenoidal o en el seno cavernoso, tiene que existir compromiso de otros pares craneales. Tercero, cuarto, quinto y sexto par craneal. Bueno, jóvenes, ¿se entendió eso? Sí, doctor. Por favor, entonces, si quieren, sáquenle una foto, una captura, porque este es el resumen. Un ratito voy a borrar porque esto no me gusta. Esto lo vamos a borrar. Esto y esto. Y así. Ya, ahora está más bonito. Si quieren, sáquenle una captura. Bueno, voy a ir a la pizarra porque esto se va a borrar y ya no voy a poder mostrarles. ¿Puedo seguir? Sí, doctor. Sí, doctor. Mira. Bien. A ver. ¿Se puede ver? No. Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor, se ve. Este es un resumen, este es un reforzamiento a su memoria. Mire,
Vamos con el tercer par craneal que tiene fibras motoras. Las fibras motoras, ¿dónde nacen? Nacen en ese núcleo motor que está en el mesencéfalo, a la altura del colículo superior. Este es el núcleo motor del motor ocular común. Desde acá, sus acciones, miren qué trayecto siguen. Se dirigen hacia adelante, seno cavernoso, y van a ingresar a la hendidura, a la órbita a través de la hendidura esfenoidal. De acá, un ramo superior con sus 3 ramas, para el recto inferior, para el oblicuo menor y para el recto interno o medial. Y un ramo superior que va a dar lugar al elevador, o fibras, mejor dicho, para el músculo elevador del párpado superior y para el recto superior. Eso en cuanto a las ramas motoras. Pero el tercer par craneal también tiene fibras parasimpáticas, les decía, que nacen en ese núcleo. El núcleo de Edinger-Westphal. Núcleo de Edinger-Westphal o núcleo parasimpático del tercer par craneal. Los axones, desde luego, tienen que seguir el mismo trayecto porque es el mismo nervio. Cara interna del pedúnculo cerebral, seno cavernoso, hendidura esfenoidal, ingresan a la órbita por la hendidura esfenoidal. Dentro de la órbita hacen sinapsis en esta estructura redonda, ovalada, que es el ganglio ciliar. Y a través de acá van a nacer los nervios ciliares cortos, que van a ir al músculo ciliar, pero que interviene en el proceso o en el reflejo de la acomodación, pero principalmente van a terminar en el músculo constrictor de la pupila, donde producen miosis. Lesiones. La lesión, ya les he dicho, del tronco cerebral, los síndromes alternos, que no están en esta diapositiva. Los síndromes alternos, el Weber y el Benedict. Puede ser a nivel de su salida del mesencéfalo entre la arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior. Pero ese detallito me estaba olvidando, jóvenes. Me estaba olvidando. ¿Recuerdan esa diapositiva? ¿Les es familiar o no? Sí, doctor. Claro que les es familiar. Las herniaciones, ya sea por tumores, ya sea por hematomas extradurales, subdurales, abscesos cerebrales, etcétera, etcétera, que van a producir hernias. Y estas hernias van a producir, ya saben, anisocoria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se están comprimiendo las fibras parasimpáticas que están pintadas de color azul acá. Pero miren, esta herniación, ¿dónde va a comprimir el tercer par craneal? A su salida del mesencéfalo. A su salida, el tercer par está saliendo con sus fibras parasimpáticas y motoras, y ahí se incrusta esa hernia. Ahí comprime a su salida del mesencéfalo. El tercer par craneal está comprimiéndose por esto, por la hernia. Entonces, un ejemplo de lesión a nivel de la emergencia del mesencéfalo o a la emergencia del tronco cerebral son las herniaciones transtentoriales, que me estaba olvidando y yo creo que es muy importante, quizás lo más importante de recordar en esta clase. Pero también a su salida, les decía hace ratito, a su salida no solamente es un ejemplo las herniaciones, sino también son los aneurismas. ¿Aneurismas de qué arteria? De la arteria cerebelosa o cerebral posterior y de la cerebelosa superior. Más adelante también se puede presentar lesiones. Lesiones que involucran también que involucran a otro aneurisma, el más frecuente, el aneurisma de la comunicante posterior. Aneurisma de la comunicante posterior. También se puede presentar lesiones a nivel de otra estructura denominada el seno cavernoso. Este es el seno cavernoso visto de frente, jóvenes. Miren, este es el seno cavernoso del lado izquierdo. En el seno cavernoso, este es el seno cavernoso del lado izquierdo y este es el seno cavernoso del lado derecho que no se ve. Seno cavernoso del lado izquierdo. Dentro se encuentra la carótida interna. Y se encuentran, miren los pares craneales que les decía, tercero, cuarto, quinto. La primera rama, quinto 1, primera rama del trigémino, quinto 2, segunda rama del trigémino,
¿ya? Y el sexto par craneal. Sexto par craneal. Entonces, cuando hay una lesión del seno cavernoso, ejemplo, fístula carótido cavernosa, se tienen que involucrar o lesionar todas estas estructuras. Por la hendidura esfenoidal pasan los mismos, menos el quinto 2, menos el maxilar superior, que es el quinto 2, ¿no es cierto? Quinto 2. Bien, entonces, también podemos ver lesiones de ¿qué? ¿A qué representará esa flechita? Hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal. ¿Y en qué caso les he dicho la hendidura esfenoidal se puede dañar? Fracturas de la hendidura esfenoidal. Vean la hendidura esfenoidal. En los traumatismos encefalocraneanos es frecuente la fractura de la hendidura esfenoidal. Ay, perdón. ¿Se entendió, no? Sí, doctor. Esto es lo mismo, el tercer par craneal visto desde arriba, corte axial, núcleo motor del tercer par craneal, que sale, mire, entre estas dos arterias, ya se estarán dando cuenta qué arterias son, la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior. ¿Ramas de quién? De la basilar, ¿no es cierto? Como saben ustedes, y les he enseñado en el capítulo de accidente cerebrovascular. Emerge entre estas dos arterias y se dirige hacia adelante. Adelante quiere decir, pasa por la hendidura esfenoidal. Si hacemos más grande la hendidura esfenoidal, podemos ver eso. En la hendidura esfenoidal, no se olviden que aquí está el tercer par craneal, del cual estamos hablando, pero también pasa el cuarto par, el quinto par, quinto 1, quinto 2. Cuando digo quinto 1 es la rama oftálmica, cuando digo quinto 2 es el maxilar superior. Esta cosa chiquitita que vemos acá es el sexto par craneal, y esta estructura es la carótida interna. Entonces, ubiquemos en su lugar. Luego de la hendidura esfenoidal, del seno cavernoso, se dirige hacia adelante y va a ingresar a través de, ¿qué será esto? Ya pues, jóvenes. ¿La hendidura esfenoidal, doctor? Hendidura esfenoidal. De la hendidura esfenoidal. Ahí vemos en la hendidura esfenoidal lo que les decía, tercer par craneal, cuarto par craneal, solamente la primera rama del quinto par craneal, no pasa la segunda rama del quinto par craneal, solamente la primera. Y aquí tenemos el sexto par craneal. Vamos a hablar ahora, una vez que ha ingresado por la hendidura esfenoidal a la órbita, ya saben, da sus 5 ramos, dos superiores para el elevador del párpado superior y para el músculo recto superior, y un ramo inferior para el recto interno medial, para el músculo oblicuo menor y para el músculo recto inferior, que ya saben ustedes. En cuanto al componente parasimpático del tercer par craneal, el núcleo motor está ahí, el núcleo parasimpático se llama, ya les he dicho, núcleo de Ebinger-Westphal. Los axones siguen el mismo trayecto hacia adelante, hendidura esfenoidal y ganglio ciliar, y a través de los nervios ciliares cortos terminan principalmente en la pupila, en el músculo constrictor de la pupila. ¿Cuál es la función del tercer par craneal? Ya sabemos, les he dicho en la primera parte, en la pizarra. Inerva a estos músculos. El elevador del párpado superior, gracias al cual levantamos nuestro párpado. El recto superior, gracias al cual llevamos nuestro ojo hacia arriba y afuera. El recto inferior, gracias al músculo llevamos el globo ocular hacia abajo y afuera. El oblicuo inferior, gracias al músculo oblicuo inferior, llevamos el ojo hacia arriba y adentro, hacia arriba o medial si quiere. Y el recto medial, gracias al recto medial, llevamos el globo ocular hacia la parte interna.
Los únicos dos músculos que no son inervados por el tercer par craneal, el recto lateral o recto externo, que es inervado por el sexto par craneal, y el oblicuo superior, que es oblicuo superior, o llamado también oblicuo mayor, que es inervado por el patético o cuarto par craneal. La pregunta es, jóvenes, a ver, ¿ustedes qué creen que pase cuando hay lesión del tercer par craneal? Ya estamos terminando. ¿Qué creen que ocurre? Tosis palpebral, doctor. A ver, vamos a dejar de compartir. Ah, qué bueno, se ha grabado esto. Ya. Entonces, decimos, cuando hay una lesión del tercer par craneal, vayamos al lado izquierdo, en el lado izquierdo. Dibujemos acá un ojo. Y acá otro ojo. Ya. El ojo derecho está sanito. Ya. ¿Qué creen si el tercer par craneal, el motor ocular común del lado izquierdo es el lesionado? Ya decía uno de sus compañeros, ¿va a existir? ¿Qué decían? Principalmente por daño de Tosis palpebral, doctor. tosis palpebral, correcto. Tosis palpebral, correcto. ¿Dónde creen que se va el ojo? Se tiene que desviar, pues. Se tiene que Hacia desviar. afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Ya, se tiene que desviar porque están funcionando estos dos músculos. ¿Se está entendiendo, no? El oblicuo mayor y el recto lateral o recto externo. A ver, por acción del recto lateral, ¿dónde se iría? Hacia afuera, doctor. Hacia afuera. Correcto, se va hacia afuera. Y por acción del oblicuo mayor, ¿hacia dónde se tendría que ir? Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, el ojo, jóvenes, hace esto. Hace eso. Se va hacia afuera y abajo. Escúchenme. Cuando el globo ocular, véanme por favor, cuando el globo ocular se va hacia arriba, se llama hipertropia. Hipertropia. Cuando el globo ocular se va hacia abajo, se llama hipotropia. Hipotropia. Cuando el globo ocular se va hacia afuera, ¿cómo se llamará? Exotropia. 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 Cuando se va hacia afuera se llama exotropia. Y cuando se va hacia adentro, ¿qué se llama? Endotropia. Endotropia o llamado también esotropia, con S, con S. Esotropia o endotropia. Pues dígame, en términos médicos, el ojo, ¿qué sufre entonces por lesión del tercer par craneal? Exohipotrofia. Correcto. El globo ocular sufre una esotropia, porque se está yendo hacia afuera, y si se está yendo hacia abajo, una hipotropia. Una exotropia y una hipotropia. Correcto. Algo más habrá si se lesiona el tercer par craneal, fuera de este estrabismo que estamos viendo. Midriasis, doctor. Diplopía. Midriasis. Dimitriasis. Claro, si se compromete el parasimpático, jóvenes, si se compromete, va a existir esto. Anisocoria, midriasis. ¿Comprendido? Va a tener anisocoria.
Esta es una lesión del tercer par craneal. Lesión del tercer par craneal compresivo. Del tercer par craneal compresivo. No se olviden que les decía que el tercer par craneal, aquí vamos a aprovechar aquí atrás. Nos queda 2 minutos, jóvenes, y terminamos. El tercer par craneal, les decía, tiene fibras motoras, en su mayoría, pero también tiene fibras ¿qué fibras? Parasimpáticas. Parasimpáticas. El tercer par craneal, cuando sufre una compresión, herniaciones transtentoriales, fracturas de la hendidura esfenoidal, tromboflebitis, etcétera, etcétera, todas las lesiones que les he mencionado, nos va a producir eso, tosis palpebral más anisocoria, más exotropia e hipotropia, o estrabismo, como decía una de sus compañeras. Un estrabismo externo, muy bien. Pero miren, en ocasiones, jóvenes, a la consulta van pacientes, les decía 2 minutos nos queda, aguántense, y esto es muy importante, cuidado que les vaya a preguntar. En ocasiones van pacientes que son diabéticos o hipertensos y van con el párpado caído. ¿Por qué la diabetes? ¿Por qué la hipertensión arterial? ¿Por qué las colagenopatías, vasculitis pueden lesionar el tercer par craneal? ¿Por qué? Estas patologías, jóvenes, pueden lesionar el tercer par craneal por lo siguiente. El tercer par craneal está irrigado por la vasa nervorum, vasos de los nervios. Tiene vasos sanguíneos, vean acá, lo voy a pintar de color rojo, ya. Vasos sanguíneos centrales y vasos sanguíneos, ¿qué serán estos? Periféricos y vasos centrales. Miren, repito, cuando hay lesión compresiva, herniaciones, aneurismas, etcétera, fracturas del seno cavernoso, de la hendidura esfenoidal, fístulas, etcétera, etcétera, se dañan fibras parasimpáticas, fibras motoras. Pero ¿qué ocurre en la hipertensión arterial, vasculitis, diabetes mellitus? En estas patologías, jóvenes, se van a obliterar solamente los vasos centrales. Por lo tanto, ¿qué van a producir en el tercer par craneal? Si se obliteran estos vasos, ¿qué le van a producir al tercer par craneal? Isquemia. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, doctora. Isquemia. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando hay una lesión isquémica, doctor, ¿cómo vamos a ver al tercer par craneal? Aquí, uno, y aquí, otro ojito. El del lado derecho estamos diciendo que está sanito. Ya, ¿qué se están dañando acá cuando hay diabetes, hipertensión arterial, vasculitis? ¿Qué va a pasar? Daño a nivel de las fibras motoras, doctor. ¿Se van a presentar daño de las fibras motoras o parasimpáticas? Motor, doctor.
Motoras. Daño de las fibras motoras. Por lo tanto, ¿qué va a existir? ¿Qué va a tener el paciente? Dosis palpebral con exotropia y hipotropia. Hipotropia. Dosis palpebral. Luego, estrabismo, hipotropia, exotropia. ¿Y qué más va a tener? Eso nomás, doctor, porque no está viendo daño a nivel de las fibras parasimpáticas. Y las pupilas van a estar respetadas, van a estar isocóricas. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay un daño del tercer par, y por causa isquémica, vamos a tener un tercer par incompleto. ¿Ya? Incompleto. En cambio, cuando hay lesión compresiva, ¿qué vamos a tener? Un tercer par completo. ¿Qué quiere decir completo? Completo quiere decir que se dañan las fibras motoras, pero también se dañan las fibras parasimpáticas. ¿Qué quiere decir incompleto? Que solamente se dañan las fibras, ¿qué? Motoras. Respetándose las fibras parasimpáticas. ¿Se comprendió esto o no? Sí, doctor. Sáquenle una captura, ya nos estamos viendo, sáquenle una captura y les voy a mostrar en un segundo esto que les estoy mostrando. ¿Puedo? ¿Saben qué, jóvenes? Cuando la consulta va, si un paciente se está herniando, fácil, ¿no es cierto? Fácil, pues, se está herniando, el paciente va a estar en coma. Está en coma. Y si ustedes ven que el paciente tiene anisocoria, dicen, pues se está herniando este paciente, eso es sencillito, facilito. Pero cuando a la consulta va un paciente joven con tosis palpebral, tengo que pensar que ese paciente puede tener un aneurisma, ¿se está entendiendo? Que no se ha roto. ¿Se comprendió esto o no? Un aneurisma que todavía no se ha roto, que está apretando, está comprimiendo el tercer par craneal, pero que todavía no se ha roto. Y el paciente dice, doctor, mire mi párpado, no, se me ha caído. Entonces, cuando va a la consulta un paciente con tosis palpebral, con el ojo caído, que por cierto es permanente, la tosis palpebral es permanente. Recuerden que la tosis palpebral también se puede presentar en la miastenia, ¿no es cierto? En la miastenia gravis. Pero en la miastenia gravis la tosis palpebral es fluctuante. ¿Qué quiere decir? Que despierta con los párpados abiertos, que a lo largo de las horas del día va cerrándose. En la noche y sobre todo en la mañana, cuando despierta el párpado otra vez se abre, ¿no es cierto? En cambio, cuando hay lesión del tercer par craneal, jóvenes, cuando hay una compresión, nada, el párpado está siempre caído, día, tarde, noche. Y cuando va a la consulta un paciente con esta tosis palpebral permanente, yo tengo que decir, este es un aneurisma que todavía no se ha roto, solamente se me ha caído, dice, no sé, sin ninguna causa, doctor, mire, que todavía no se ha roto y no tengo que esperar que se haya roto, que se rompa, mejor dicho, porque si se rompe, hemorragia subaranoidea, 1 de cada 3 se muere, les he dicho, 1 se muere, otro con secuelas y el otro sobrevive, ¿recuerdan? Entonces, cuando va a la consulta un paciente con tosis palpebral, tengo que pensar, esto, que es un aneurisma que no se ha roto, por lo tanto le haré una angiografía buscando el aneurisma. Pero la otra posibilidad es que sea esta tosis palpebral por una diabetes, por una hipertensión arterial o por una colagenopatía. ¿Cómo diferenciar? Pase. Lo hago sentar y ¿qué tengo que hacer? Para diferenciar una compresión de una isquemia, ¿qué tengo que hacer? Ya pues. Examen de las pupilas, doctor. Le tengo que levantar los párpados y tengo que ver la pupila. Si la pupila las pupilas son isocóricas, este es un paciente diabético, hipertenso o tendrá alguna colagenopatía. Pero si es esto, jóvenes, tengo que pensar que es un aneurisma que todavía no se ha roto, felizmente, y le tendré que hacer una angiografía.
Un ratito. Y era esto. Esto era lo que quería mostrar. Ya saben. Sí, está bien. ¿Saben que esta pupila, yo ya les he enseñado, es arreflex, que es una misocoria paralítica, no responde al reflejo fotomotor, pero sí al reflejo consensual, es decir, esto ya lo hemos descrito en la anterior clase. Es una midriasis paralítica. Aprendan esto, nada más. Tosis más exotropia, exotropia más hipotropia. O tosis y estrabismo, si quiere. Esto les decía, el tercer par craneal tiene fibras motoras y en la periferia fibras azules o parasimpáticas. Miren que las fibras motoras son irrigadas por vasos centrales y las fibras parasimpáticas por vasos periféricos. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que cuando hay una lesión compresiva del tercer par craneal, aneurismas, herniaciones, fracturas, etcétera, etcétera, ¿qué vamos a tener? Una tosis palpebral y una anisocoria, en resumen. Pero cuando es un tercer par isquémico, diabetes, hipertensión arterial, etcétera, etcétera, no hay daño de la pupila, no se dañan las fibras parasimpáticas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la isquemia solamente se dañan los vasos centrales, no así los vasos periféricos. Por lo tanto, la pupila, que es inervado por estas fibras parasimpáticas, se respeta. Y tendremos sí tosis palpebral, sí estrabismo, pero no vamos a tener anisocoria. La pupila está respetada, por eso dice sin pupila. Tercer par completo, tercer par incompleto. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Nada más, jóvenes. El día jueves nos vamos a avanzar el cuarto y sexto par.